Cubano de Noticias. Reanudamos la conversación con Alejandro Sánchez Fernández, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, a propósito de que este día conocemos acerca de Antonio Guitera Holmes, quien murió hace 90 años en El Morrillo. Profesor, retomamos la conversación, reiterado para usted los buenos días. ¿Qué decir del antiimperialismo a ultranza que manifestó Guiteras a lo largo de su corta pero intensa y fructífera vida? Bueno, es una dimensión de su pensamiento que está presente en tanto la vida de Guitera se desarrolla en medio de los acontecimientos que enlazados orgánicamente han sido denominados como la Revolución de los años 30. Y en este proceso revolucionario el antiimperialismo fue una dimensión esencial. En tanto hay que entender que la sociedad cubana, desde el establecimiento de la República, había estado atravesada completamente por la enmienda Pla, hasta el punto que se ha denominado a este periodo como la República Platista. Por tanto, es comprensible que todos aquellos que abrazaran cualquier tipo de ideas revolucionarias o que tuvieran alguna inclinación por el cambio social radical, no el cambio social moderado, tuviesen comunión con las ideas antiimperialistas. El propio Guitera será muy explícito cuando diga que en Cuba una organización que no sea antiimperialista no podría ser revolucionaria. O sea, entendía que el antiimperialismo como noción, como inspiración de sus ideas, tenía que ser un elemento central, un eje central, en tanto se trataba de un país sometido a un sistema de dominación neocolonial, a un país dependiente y subordinado políticamente a los Estados Unidos, y por tanto romper con esa subordinación sería la clave para iniciar la transformación social profunda que era en última instancia lo que buscaba Guiteras y a lo cual se entregó en su vida. Coméntenos un poco acerca del documento ideológico imprescindible en los estudios sobre la Revolución Cubana titulado Septembrismo. Bueno, Septembrismo es un texto de Guiteras donde hace un análisis es un recuento de lo que ha ocurrido hasta ese momento en el país y del rol que él tuvo en los acontecimientos del país después de la caída de Gerardo Machado. Para muchas organizaciones e individuos que se oponían a la dictadura, la huida de Machado en agosto de 1933 suponía el fin de esa lucha. Para otros, como el propio Guiteras, no era más que el punto de partida de una contienda superior que era la búsqueda de la revolución social. Eso está muy claro en él y él lo manifiesta constantemente. Y esa disposición y ese entendimiento lo expresa en Septembrismo, donde, como te decía, define el antiimperialismo como una noción central y sobre todas las cosas ya manifiesta ya que el país no podría tener ningún arreglo reformista, o sea, una reforma del sistema imperante no iba a ser suficiente para dar respuesta a las demandas de la gente, a los problemas de la gente. Entonces, es la confesión ya en papel de lo que en la práctica había demostrado fehacientemente, que es su credo revolucionario y su voluntad de cambiar el orden de cosas. Guiteras, junto a Ponte, fue asesinado el 8 de mayo de 1935, impidiéndose así que llegara a sus 29 años de edad. Sin embargo, tuvo una vida fecunda, como José Martí, a quien admiraba profundamente. ¿Por qué llega Guiteras, junto a Carlos Aponte, al Morrillo? ¿Y qué los hizo ir hasta ese lugar específicamente? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, está junto al venezolano Carlos Aponte, que se había opuesto a la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, había estado exiliado en Cuba en un primer momento, se había visto forzado a salir durante la dictadura Machado, había estado en México, había estado en Nicaragua junto a Sandino, llegó a ser ayudante del general de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, en las Segovias, que era el epicentro de teatro de operaciones del ejército antiimperialista de Sandino,
O sea, es alguien que venía con unas credenciales revolucionarias muy marcadas y que cuando llega a Cuba establece nexo con Guitera y se incorpora a la joven Cuba, y Guitera identifica en él a alguien que además tiene una experiencia combativa ya que le puede permitir que en futuras acciones poner en práctica todos esos conocimientos. Hemos resaltado siempre la presencia de Carlos Aponte ahí junto a Guitera, pero no son los únicos que están. Desde el día 7 han ido llegando al Morrillo distintos miembros de la joven Cuba que iban a esperar allí la llegada de una embarcación del yate Amalia para partir hacia México con la idea de preparar una expedición que viniese a Cuba y generar una insurrección que derribara la dictadura de facto que Batista había instalado. Ese es el motivo por el cual están presentes allí. Están esperando a la embarcación que los recoja. La embarcación partió del río Mendares y por toda la costa norte iba a llegar hasta la bahía de Matanzas, hacia el Morrillo, una pequeña fortificación del siglo XVIII que está en la desembocadura del río Caníman en la bahía de Matanzas, y ahí los iban a recoger y se iban a ir. Eso había sido lo pactado con Guitera, con Carmelo González, un oficial de la Marina de Guerra, que supuestamente lo había dejado todo bien amarrado y sin embargo terminó siendo el delator, lo que explica luego la presencia de los efectivos del ejército de ahí, que lo sorprenden en ese momento, es a partir de la delación de Carmelo González. Precisamente, profesor, 15 días atrás conversábamos aquí en nuestra revista sobre lo acontecido en otro hecho de relevancia histórica, la masacre de Humboldt 7, ocasión en la que nos propusimos enfatizar acerca del daño provocado para Cuba por la delación de la que fueron víctimas los 4 jóvenes asesinados aquel día. Hoy conocemos de Guiteras, quien también fue víctima de una delación. Entonces se hace necesario contar a los jóvenes de nuestro tiempo esos detalles. Explíquenos quién fue el delator, bueno, ya lo decía, y cómo ocurrió esa encerrona en la que 2 hombres de alta talla revolucionaria y antiimperialista junto a otros jóvenes cayeron luchando por su vida. Bueno, no indagaríamos tanto en alguien que ya por su propia conducta está en el basurero de la historia, ¿no? Pero Carmelo González, oficial de la Marina de Guerra, es a la persona a la que Guitera acude. Recordad que Guitera había sido secretario de Gobernación, Guerra y Marina. Por tanto, el estamento militar no le era totalmente ajeno. Y por cierto, de joven, él incluso, antes de estudiar farmacia, había pensado en la posibilidad de iniciar carrera militar. Lo que pasa es que tenía un estrabismo muy grande a partir de la caída que había tenido de niño y por eso no lo admitieron. O sea, no le era totalmente ajeno y conocía personas dentro de los circuitos militares y dentro de la joven Cuba también hay personas que estaban en el ejército. O sea, a partir de esos vínculos, él establece con este hombre que dirigía la capitanía de la Marina en Peñas Altas, allá en Matanzas, para posibilitar que la embarcación llegara a Morrillo, lo recogiera. Ese era el acuerdo. Sin embargo, luego de haber tenido la conversación con Guiteras, Carmelo González se lo informa al jefe de la Marina de Guerra y este a su vez a Batista, quien toma la decisión entonces de movilizar los efectivos del ejército para cercar y dar muerte a Guiteras, que ya había entendido Batista que era la representación misma, la encarnación misma de la revolución y por tanto su liquidación era imprescindible para poder avanzar en lo que habían sido los propósitos de Batista. Pero por mar la embarcación es detenida, incluso habían orientaciones, habían órdenes de que en caso de que no se pudiese capturar a Guiteras, de que no se pudiese capturar la embarcación, la orden era hundirla en alta mar luego. O sea, había una determinación de poner fin a eso, de cualquier modo. Luego que se produce el asesinato de Guiteras y de Carlos Aponte, los cadáveres de ellos son puestos en unas lanchas y llevados del otro lado de la bahía al castillo de San Severino y arrojados en la explanada para que los prisioneros del castillo de San Severino, que eran miembros de la joven Cuba, algunos eran posibles expedicionarios de ese viaje que estaban esperando en Morrillo, identificaran los cadáveres. Y allí los propios compañeros de la joven Cuba que ven muerto ya, que ven en el suelo a Guiteras, a Carlos Aponte,
ven el momento en el que Carmelo González, cuando llega Batista, lo abraza y tiene actitudes muy amigables, casi que como diciendo, bueno, yo soy responsable de esto, gracias a mí ocurrió esto. Fue premiado Carmelo González con ascensos, con un movimiento hacia Cienfuegos, donde había una base muy importante de la Marina de Guerra, la base de Cayo Loco, donde después fue el alzamiento del 5 de septiembre en el 57, y con la suma de 40.000 pesos. Y bueno, su premio mayor fue el año siguiente, que la joven Cuba le mandó un paquete de bombas, y con eso acabaron con él. O sea, nos vengaron. La joven Cuba hizo justicia con Guitera apenas un año después de su muerte. Profesor, cuando ya pasaron 90 años de aquel hecho que provocó un giro en nuestra historia, en el tránsito de la patria hacia su libertad y soberanía, explíquenos cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Guiteras para el proceso revolucionario cubano y latinoamericano, junto a su compañero Carlos Aponte. La desaparición de Guitera marca, junto con la represión brutal de la huelga de marzo de 1935, o sea, pocos meses antes, el fin de un ciclo revolucionario en Cuba, que es el ciclo revolucionario de los años 30. Pero en los años 30 no es únicamente Cuba el único país que está envuelto en una vorágine revolucionaria. En América Latina hay varios epicentros revolucionarios. Hay una crisis muy marcada del orden oligárquico que venía desde fines del siglo XIX y que se expresa en ese momento, en la década del 30. No es casual, la Gran Depresión, la crisis económica del 29 al 33, que había iniciado en Estados Unidos, había repercutido profundamente en la región, con impactos tremendos en las economías y en las sociedades latinoamericanas. Y eso ofreció las condiciones de base para que se desarrollara un movimiento revolucionario. Para Cuba, la muerte de Guitera es la desaparición física de la única persona que para ese momento tendría la capacidad, la autoridad moral, el nivel de organización, de liderazgo suficiente para llevar a buen término los objetivos revolucionarios. Y para la izquierda de la región, la muerte de Guiteras y de personas como Aponte, como Carlos Aponte, no Carlos Aponte como individuo, sino como ese revolucionario latinoamericano de esa época, no fue su único caso, ¿no?, que fueron capaces de estar en varios países, de incorporarse a varias luchas, de estar vinculados a distintos movimientos. Entonces, ese tipo de revolucionario encarnado en Aponte muere también allí. Muere también allí. Es clausurar para la izquierda revolucionaria latinoamericana una posibilidad. La muerte de ellos es la clausura de una posibilidad, pero no el fin de la misma, sino es una clausura temporal. En la historia, todas las derrotas y todas las victorias son temporales. Guiteras era un erudito y en una ocasión expresó: solo fuerza de la unión de todos los hombres, aunque posean diferentes tendencias políticas, envueltos en la lucha por lograr un régimen de libertad y justicia, podría lograr el triunfo de una verdadera revolución. ¿Hacia qué análisis nos lleva este criterio y qué podemos reflexionar acerca de esta afirmación de un joven que, recordemos, solo tenía 20 y tantos años de vida en la década del 30 del siglo pasado? Bueno, tenía 20 y tantos años, pero era capaz de interpretar la realidad y leer la realidad. Y cuando se hace política, sobre todo cuando no se tiene el poder, hay que estar abriendo las puertas y creando frentes lo más amplios posible. El objetivo de Guitera era el socialismo, su aspiración era el establecimiento del socialismo en Cuba, pero no era así el de otros individuos y otras fuerzas dentro del escenario cubano de esa época. Por tanto, Guiteras identifica para este momento, luego de la caída de Machado, luego del fin del gobierno 100 días, la dictadura ya de facto que Batista ha instalado, que el elemento que tiene que aglutinar, que tiene que convertirse en el cemento de las diferentes organizaciones cubanas que se precien de revolucionarias, que se preciaran de estar dispuestas a una modificación de la sociedad, era el enfrentamiento a Batista. Entonces, no era unirlos en función de la lucha por el socialismo, sino unirlos en función de la lucha contra Batista. O sea, las organizaciones antibatistianas tendrían ahí un elemento común. Y esto no expresa más que la habilidad política
de Guiteras, que entiende que en ese escenario no puede forzar una alianza a partir de sus objetivos, sino que tiene que construir, tiene que hacer una construcción política a partir de los objetivos comunes, de la búsqueda de la unidad. No la unidad entendida como obediencia, sino la unidad entendida como comunión de lucha contra algo y en función de un objetivo superior. Esa es la interpretación que pudiéramos hacer de esa expresión de Guiteras. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta mañana ha sido de mucho valor su información acerca de Antonio Guiteras. Le agradecemos que nos haya acompañado y esperamos que vuelva acá a nuestro estudio en otra ocasión.